Primera de Corintios 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nota: riqueza literaria. Procurad. Celo. Strong 2206. Ser celoso de algo, arder en deseos, proseguir ardientemente, desear anhelosa o intensamente. Negativamente la palabra está asociada con envidia y celos. Dinámica del reino. Lo apropiado y deseable de la profecía. Profecía. El propósito de la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento es ser bendecida por la presencia del don de profecía, tal como Pablo lo declara aquí, al hacernos ver que el amor es nuestra búsqueda primordial. La profecía ha de ser bien recibida para la edificación, exhortación y consolación de la congregación, colectiva e individualmente. Versículo 3. Semejante aliento, estímulo de unos a otros es profecía, no palabras en el sentido de la Biblia, la cual usa las mismas palabras de Dios, pero por medio de palabras humanas que el Espíritu Santo singularmente trae a la mente. La práctica del don de profecía es un propósito de la plenitud del Espíritu Santo. En ella se cumple también la profecía de Joel 2:28 y la esperanza que tiempo antes expresa Moisés, Números 11:29. Pedro le da su respaldo a la operación del don de profecía, primera de Pedro 4:11, y Pablo dice que este don está dentro de las posibilidades de cada creyente, primera de Corintios 14:31. Este don tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se beneficien recíprocamente con palabras de unción y de amor que edifican espiritualmente y profundizan el entendimiento. Tal profecía puede proveer una ampliación del entendimiento, que los corazones se vuelvan humildes para la adoración a Dios y de pronto se den cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad y está dispuesto a contestar la oración. Primera de Corintios 14, 24, 25. Esta clase de profecía es también un medio por el cual se impulsa y provee visión y expectación, sin las cuales la gente se vuelve pasiva o descuidada. Estas orientaciones específicas sobre cómo utilizar el don de profecía, tal como sucede con todos los dones del Espíritu Santo, tienen un propósito de evitar que un don suplante el ejercicio de otros o usurpe la autoridad del liderazgo espiritual. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra eterna de Dios, la Biblia, la norma por la que toda expresión profética en la iglesia debe ser juzgada. Ni el amor ni los dones vienen automáticamente ni pueden considerarse algo relacionado con la pasividad o la indiferencia. Los creyentes deben procurar sobre todo el don de profecía en comparación con el hablar públicamente en lenguas. Las lenguas son especialmente para la edificación personal y dependen de la compañía del don de profecía para ser ejercitadas en público. Se permite las lenguas, pero se prefiere la profecía, versículo 39. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nota: la afirmación de Pablo establece claramente que el propósito primario de las lenguas, como don del Espíritu, es la devoción privada. Es un mandato divino y no humano, que sean interpretadas para que los oyentes puedan entender. Versículo 5. Las lenguas deben servir para la oración y la alabanza personal dirigidas a Dios. De ahí que puedan asumir una forma de expresión estrictamente espiritual, ya que su destinatario no es el ser humano. El teatro donde operan no es la mente, sino el espíritu. Son un recurso suministrado por el espíritu para que podamos comunicarnos directamente de manera no conceptual con Dios, que es espíritu. Por ello son tan importantes y constantemente aludidas por Pablo. Los misterios, como en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, indican secretos que han sido revelados por Dios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nota: el uso de lenguas constituye un medio de edificación privada. Esta práctica no denota egoísmo alguno, sino fortaleza espiritual. La profecía, sin embargo, edifica, alienta y conforta a otros en la iglesia. Versículo 5.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nota: la preferencia paulina de la profecía por encima de las lenguas en las actividades colectivas se apoya en su comparación entre el valor de ambas, en el caso de que las lenguas sean interpretadas. Por lo tanto, lenguas sin interpretación solo sirven a la edificación personal. La profecía y las lenguas acompañadas de interpretación sirven a toda la congregación, ya que todos entienden. Esta explicación permite confirmar la práctica y distinguir entre el uso de las dos modalidades distintas en que se pueden manifestar las lenguas, en privado o en público, en la devoción personal o en las actividades colectivas. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Nota: se prefiere la profecía a las lenguas en el ámbito público, donde se persigue que los presentes comprendan claramente lo que se dice. En una reunión de la iglesia las lenguas deben, pues, ser interpretadas. La persona que habla en lenguas públicamente parece que tiene la responsabilidad de interpretarlas, pero 12:10 habla de dos dones diferentes. Si no está presente alguien que pueda interpretarlas, debe restringirse el hablar en lenguas. Versículo 28. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Nota: la edificación de otros constituye siempre el requisito indispensable para el uso público de las lenguas. Al mismo tiempo, el versículo 17 indica que no se pretende censurar el hablar en lenguas. No está claro si en las actividades colectivas el cantar, alabar u orar en lenguas habría sido aceptado o denegado por Pablo. Lo que sí está claro es que ningún individuo o grupo de individuos debe hacer estas cosas contradiciendo al líder, el espíritu del grupo como un todo o los propósitos de la reunión. Existen diferencias en torno a la aceptación de cantar en lenguas en las actividades colectivas de los creyentes. Algunos son partidarios de excluir completamente el ejercicio colectivo de este don, mientras otros consideran que no se viola el orden. Sí se ofrece una explicación y se mantiene una conducta discreta, libre de fanatismo. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Nota: Pablo no desprecia las lenguas como un don menor, sino daba gracias a Dios por la forma plena como este don le edificaba en su propia vida devocional. Véase también versículo 5. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Nota: Pablo revela el lugar que ocupan las lenguas en su propia vida de oración. Orar en lenguas es orar en el espíritu en lugar de con el intelecto. Lo mismo sucede con los cánticos de alabanza. Para Pablo, orar y cantar, tanto en lenguas como en el lenguaje cotidiano, formaban parte integral y regular de la oración y la alabanza.
No se sugiere nada que tenga que ver con manifestaciones de histeria, emocionalismo o ningún tipo de anormalidad. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nota: en un aspecto el uso de Pablo de Isaías 28, 11, 12 llama la atención sobre cómo las ásperas y desconocidas lenguas de los extranjeros invasores constituían una señal del juicio divino sobre Israel en los días del profeta, una advertencia que los judíos despreciaron y rechazaron completamente. Quizás notaba cómo las lenguas en la iglesia de Corinto parecían estar causando el mismo efecto de endurecer a los creyentes presentes, quienes podrían preguntarse si no estaban todos locos. Una reacción similar a lo que sucedió en Pentecostés, Hechos 2, 13. La profecía, sin embargo, es una señal que anuncia a los creyentes que Dios está en medio de ellos y hace que los incrédulos busquen arrepentirse. Desde un segundo punto de vista, puede que Pablo haya tenido un doble propósito en mente, porque este pasaje de Isaías también se refiere a otro aspecto del posible valor de las lenguas: que las gentes reciban un descanso, algo que los refresque. El ejercicio privado de las lenguas, versículo 4, indudablemente incluiría eso. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nota: cada uno de vosotros, las cosas del Espíritu están dirigidas a todos los miembros del cuerpo de Cristo, no a la élite de unos pocos. Este versículo menciona todos los elementos de un servicio de adoración en esta era. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Nota: dinámica del reino. Los límites para el ejercicio del don de lenguas, dones espirituales. En la reunión de un grupo, el ejercicio de las lenguas y su respectiva interpretación, desde luego, debe limitarse a la participación de 2 o 3 a lo sumo. Si bien es cierto que hay algunos para quienes este es un número rígido, otros lo consideran como una guía flexible para mantener el equilibrio del servicio o el culto. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Nota: con la intención de preservar el balance e impedir la confusión en el servicio de adoración, Pablo regula el ejercicio de la profecía. Los demás presentes, especialmente aquellos que poseen el don de profecía, deben juzgar sobre su autenticidad. El juicio abarca el examen de su contenido, su correspondencia con la palabra de Dios y su relevancia para los allí reunidos. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, pero que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nota: riqueza literaria. Sujetos. Hupostazo. Strong 52-93. Literalmente, estar debajo. La palabra sugiere subordinación, obediencia, sumisión, servicio. El don divino del hablar profético es puesto bajo el dominio y la responsabilidad del que lo posee. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos,
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Nota: estos versículos son muy difíciles y están sujetos a un gran debate. La mejor interpretación es quizás no considerar que Pablo prohíbe a las mujeres manifestar dones espirituales en el culto. Véase 11:5, Hechos 2:18, 21:9. En lugar de ello, lo que él prohíbe es la discusión desordenada que puede perturbar el servicio. También estaría posiblemente prohibido hablar en los términos que aparecen en 1 Timoteo 2, 11, 15, donde no se acepta que las mujeres se conviertan en autoridades doctrinales independientes, apostólicas, por encima de los hombres. Otra opinión considera los versículos 34-35 como una cita de Pablo tomada de una carta de los Corintios dirigida a él, incluida al comienzo de un nuevo párrafo. Los que proponen esto ven en el versículo 36 como su respuesta, la cual diría ¿cómo? ¿Solo los hombres? Absurdo. Quizás sea más útil notar que la palabra griega utilizada aquí para mujer también puede ser traducida como esposa. Así el mandato de Pablo se opondría a algo impropio en cualquier época, que una esposa trate de imponer doctrinas o enseñanzas autoritarias, colocando al marido en una situación embarazosa en público. La Biblia no asigna papeles sociales o eclesiásticos rígidos a los hombres o a las mujeres, pero sí deposita en los maridos la autoridad y el deber de fungir como cabeza de la familia. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Nota: los dotados espiritualmente recibirán las instrucciones de Pablo como un mandato apostólico. Aquellos que las rechacen serán responsables de las consecuencias derivadas de su ignorancia. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Nota final. Desconocer los dones espirituales no era la solución de Pablo para enfrentar el abuso de ellos. Las orientaciones que él ofrece proveerán salvaguardas para asegurar el orden en el servicio. Pablo ofrece orientaciones para ejercer los dones de profecía y lenguas, comparando el beneficio de ejercerlos en público y en privado, fijando las reglas de su empleo y ofreciendo una exhortación final sobre esta cuestión. Dinámica del reino, el contexto pentecostal y carismático, dones espirituales. Este texto basa los dones del Espíritu sobre el único y seguro fundamento del amor y establece la integridad como la clave para la preservación de lo sagrado del santuario y la dignidad del servicio de adoración. Este pasaje ofrece las orientaciones para controlar y dirigir los servicios en contexto pentecostal y carismático.